Es una bendición para una iglesia local tener personas maduras. Hay tres cosas que se necesitan para reunir la madurez en una persona. Para obtener madurez. En primer lugar, obediencia. Primer factor, obediencia. En segundo lugar, conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y en tercer lugar, tiempo. Se necesita tiempo para crecer. ¿Y cómo se conjugan estas tres cosas? Bueno, piensen en alguien que tiene mucho tiempo de creyente y no tuvo buena enseñanza, es decir, no fue bien instruido en la sana doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios, y a la vez fue muy obediente, pero limitado en la enseñanza. Bueno, básicamente su madurez seguramente sería afectada. No importa el mucho tiempo de creyente, por la falta de conocimiento, por la falta de instrucción, su madurez es limitada. Por otro lado, puede existir el caso de alguien que tiene poco tiempo de creyente, ahí estamos en el factor tiempo, poco tiempo en Cristo, estar en una buena iglesia, por lo tanto, ser bien instruido en la palabra de Dios, y a la vez ser muy obediente, poco tiempo en Cristo, su madurez, no importa su obediencia y la buena instrucción, por su poco tiempo en Cristo, su madurez va a ser limitada. ¿Bien? ¿Me sigue, no? Bueno, el tercer caso es la persona que reúne las tres condiciones. Es decir, ya ha caminado con el Señor un cierto tiempo importante, ha asimilado la buena palabra de Dios, está en una buena iglesia, ha sido instruido en la palabra de Dios y ha sido regularmente obediente. Esa persona reúne los tres factores, por lo tanto esto le otorgaría un grado de madurez cristiana estable. ¿Bien? Al factor tiempo le podríamos agregar, obviamente, las pruebas que Dios usa, que no nos gustan, la disciplina del Señor, experiencias, fracasos, etc., o logros ministeriales, dones, etc. Pero básicamente estas tres condiciones se dan en una persona madura. Ha caminado cierto tiempo con el Señor, ha sido regularmente obediente y conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios. Pensemos en nuestros hermanos aquí, de esta iglesia aquí en Corinto. Según el libro de los Hechos, capítulo 18, fue Pablo quien plantó la iglesia, inició la obra allí en esta ciudad. Luego se quedó enseñando sistemáticamente la palabra de Dios por aproximadamente un año y medio, esta iglesia instruida en la buena palabra de Dios. Cuando escribe esta carta, esta primera carta, la iglesia, según los que saben, tenían aproximadamente 5 años de vida. Es decir, la mayoría de los hermanos tenían por lo menos 5 años de creyentes. Podemos entonces sacar algunas conclusiones sobre esta congregación. Tuvieron, podríamos decir, la mejor capacitación bíblica del ministerio del mismísimo apóstol Pablo. Qué privilegio, ¿no? Les hubiese gustado congregarse en la iglesia del apóstol Pablo. Bueno, 1 año y medio Pablo enseñándoles las doctrinas cristianas. Según capítulo 1, versículo 5, ellos eran ricos en conocimiento. Ricos en conocimiento, 5 años en la fe, la mayoría de ellos. Y según el versículo 7 del mismo capítulo 1, dice que eran ricos
en los dones espirituales. Es decir, estaban empoderados, capacitados por Dios para llevar adelante la obra de Dios. Ellos conocían excelentemente bien las doctrinas de la gracia, eran reformados, podríamos decir. Estos hermanos eran reformados. Primera iglesia en la ciudad de Corinto, reformada. Bautista misionera, no, ya es demasiado. No obstante, ¿eran maduros o inmaduros? Se ha leído esta carta así como de un tirón, uno llega a la conclusión que no eran maduros. Y esto nos demuestra que el conocimiento no es igual a madurez. Conocimiento no es igual a madurez. Observen el versículo 1 del capítulo 3. Dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, Pablo tenía que hablarles como a niños, cuando en realidad no era lo normal. Lo normal es que Pablo les debería hablar como adultos. Eso era lo esperable, pero Pablo tenía que bajar a hacerse entender con ellos, hablándoles como a niños. Y al leer el Nuevo Testamento y al leer, en realidad, al leer toda la Biblia, podemos notar que Dios usa los conflictos para medir nuestro carácter. Y esta iglesia estaba llena de conflictos. Dios usa los problemas para revelar nuestra madurez. Y esta iglesia estaba revelando mucha inmadurez, había muchos problemas, y la forma de enfrentar estos problemas reveló una importante inmadurez en la vida de esta congregación. Primera de Corintios 6 es justamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Dice el versículo 1: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Así que el versículo 1 plantea un problema. Los hermanos de la iglesia estaban resolviendo sus problemas interpersonales, ¿dónde? En los tribunales públicos, y los incrédulos observándolo todo. Podríamos decir que eran tan inmaduros que llevaban sus conflictos interpersonales a las redes sociales. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, eso era lo que estaba pasando. Estaban reflejando sus miserias espirituales ante el mundo en las redes sociales. En ese momento, este espacio donde estaban resolviendo sus problemas eran las redes sociales de nuestros días. Dice allí la expresión ¿tiene algo contra? Es un término usado para los casos llevados a la corte. No eran, estas cortes no eran tipo penales, eso era otro asunto. Este tipo de cortes populares eran de índole comercial o civil. ¿Bien? Así que, ¿cuál es el humor del pasaje o la atmósfera del pasaje? Bueno, yo diría que Pablo está escandalizado de lo que estaba sucediendo. Así que el pasaje, podríamos decir, es horror. Pablo está horrorizado, en el sentido estricto de la palabra. Está horrorizado. Ahora, llevar estos asuntos a las cortes, el contexto es pecaminoso, y esto no significa que los creyentes jamás deben hacer uso de los tribunales de justicia. Hay ocasiones que sí. Pablo mismo en su momento vio que apelar al César era un salvoconducto y fue legítimo ese camino. Hay casos que trascienden, hermanos, hay casos que trascienden la jurisdicción de la iglesia, y obviamente la iglesia sí debe recurrir a los tribunales de justicia.
a las autoridades, pero Pablo aquí no habla de esos casos. No habla de casos legítimos, donde sí amerita ir y haría falta la intervención de gente entendida, de magistrados. Les voy a ilustrar algo. Piensen si hay un hecho, y Dios nos libre, pero ha sucedido, lamentablemente, piensen si hay un hecho de abuso sexual en la iglesia. Esto, sin dudas, es algo que va más allá de las autoridades de esta congregación. Ya debe intervenir la justicia. La iglesia está obligada a recurrir a la justicia. No es algo que se puede llegar a manejar dentro de la privacidad de una congregación. Ya trasciende. O si un pastor, ¿se imaginan un pastor que confiesa que mató a un miembro conflictivo de la iglesia y lo enterró en el patio de la iglesia? No es algo que podríamos decir, bueno, pastor, no lo haga más. Eso trasciende. O los diáconos mataron al pastor. Bueno, eso trasciende sin dudas en la disciplina eclesiástica. ¿Está bien? Entonces, hay asuntos que sí y hay asuntos que no. El tema acá es que Pablo está preocupado por aquellos asuntos que sí se deben arreglar dentro de la familia de la fe. Que se deben arreglar dentro de la familia de la fe. Y Pablo está horrorizado porque no estaba sucediendo. Así que, si me permiten, en nuestro pasaje de hoy voy a mencionar el bosquejo que nos va a guiar a partir de lo que está sucediendo aquí. Hay tres implicancias que surgen de nuestro texto de hoy. En primer lugar, ser un pacificador, porque ese es el asunto, es cómo ellos estaban manejando el conflicto. Así que el primer principio es ser un pacificador, que es como nosotros debemos enfrentar los problemas. Ser un pacificador requiere más que conocimiento. El conocimiento es importante, pero se requiere más que conocimiento. En segundo lugar, ser un pacificador requiere a veces pedir ayuda de árbitros, pedir ayuda de mediadores, humildemente pedir ayuda de personas que nos ayuden a ver las cosas. Más ojos ven mejor, ¿no? Y en último lugar, ser un pacificador requiere a veces perder por amor al Evangelio. Así que, en primer lugar, requiere más que conocimiento enfrentar los problemas como Dios quiere, ser un pacificador. Versículos 1 al 4, dice el versículo 2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Así que palabra clave es sabéis. Sabéis, versículo 2, versículo 3, sabéis. Y Pablo hace preguntas. La mejor forma en consejería, es casi como una consejería que está haciendo Pablo con la iglesia. Hace preguntas, básicamente hace 4 preguntas, y hay cierta ironía en Pablo aquí al hacer las preguntas. En el versículo 2 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es una pregunta como que ya tiene una respuesta implícita, es una pregunta retórica. La respuesta es: sí, Pablo. Sí, Pablo, lo sabemos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sí, Pablo, lo sabemos. Y Pablo, entonces, partiendo de la obvia respuesta, dice: ¿y si el mundo es juzgado por vosotros? Es decir, Pablo, en ese año y medio, les enseñó toda la palabra de Dios.
Y Pablo les enseñó que los creyentes, aquí los santos, son sinónimos, han de juzgar al mundo. Increíble, pero es verdad. Los santos, los creyentes, los que hoy sufrimos por el mundo, un día los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Los santos van a juzgar al mundo. Hoy el mundo juzga a los santos. Pero Dios va a dar vuelta a las cosas. Llegará el día, y probablemente sea en la segunda venida, entendemos que sí, los santos, los cristianos, los postreros, han de estar como jueces de este mundo. Así que el argumento sigue, dice, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? O sea, por contraste, si los santos estamos siendo capacitados por Dios para que llegue el día final y estemos como jueces para juzgar a este mundo, un mundo muy complejo, ¿no? ¿Cómo puede ser, Pablo, que dice que sean tan incompetentes o se perciben aún incompetentes para juzgar casos tan triviales, tan sencillos? Una versión popular dice, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? En criollo, Pablo está diciendo, no son competentes para solucionar estas pavadas, estas tonterías. Entonces ya ahí tiene una pista. Estos hermanos hacían de problemas interpersonales pequeños problemones. ¿Se dan cuenta? Y eso es típico de personas inmaduras. Personas inmaduras no saben resolver bíblicamente los problemas y hacen de cosas fácilmente arreglables un problema. Y es lo que estaba pasando aquí. Llevaban sus temas a un nivel de justamente que todo el mundo estaba sabiendo los problemas de la iglesia. Su argumento continuo, versículo 3. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Se profundiza el asunto aquí. Nosotros, juzgando a los ángeles. Bueno, la respuesta es sí, Pablo. Sabemos que un día hemos de juzgar a los ángeles. Así que es curioso que Pablo, en ese año y medio que les enseñó la palabra de Dios, les enseñó estos asuntos, podríamos decir, innecesarios. No, parecería que no, porque Pablo lo puso en su currículum de estudio, la grilla, digamos, de materias para esta congregación. Les enseñó que llegará el día que los santos han de juzgar a los ángeles. Y si han de ser juzgados los ángeles, indudablemente algo mal han hecho, y los únicos ángeles que hacen mal las cosas son los demonios. Por lo tanto, los creyentes han de juzgar un día a los demonios, y se me ocurre pensar que el único momento donde ellos serán juzgados es en el fin de los tiempos, en el juicio final. Así que de alguna forma los santos participarán en el juicio final de los ángeles. Así que la Biblia enseña claramente que reinaremos con Cristo, y parte de ese reinado es derrocar el reino existente para que Cristo pueda finalmente tomar el control y el reino total. Este sistema malvado tiene que ser derrocado, y nosotros participaremos, reinaremos con Él, juzgaremos a los rebeldes. Y Pablo dice estas cosas. Es muy interesante porque Pablo dice estas cosas no en un contexto de una clase de escatología. Este pasaje corresponde más a un contexto de consejería pastoral, de exhortación, de amonestación, que los creyentes juzgaremos a los ángeles, y se refiere a los ángeles caídos. Así que la iglesia va a participar en el ministerio judicial del universo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo nuestra fe trasciende al punto de que un día nosotros estaremos
en el estrado judicial, juzgando al mundo espiritual, al mundo, a la humanidad caída. Muy interesante esto, cómo el Señor nos incluye en su reino a este nivel. Y añade Pablo, ¿cuánto más asuntos de esta vida? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Si ustedes observan el versículo 2, para enfatizar la inconsecuencia de ellos, dice, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. Pueden notar la ironía, ¿no? Si nosotros en el futuro vamos a ser parte de este nivel de discernimiento y de sabiduría como para juzgar al universo, ¿cómo es que en la actualidad no han alcanzado la madurez suficiente para juzgar casos de la vida normal, problemas que surgen donde hay personas, conflictos interpersonales normales? ¿Cómo es que hacen de algo pequeño todo un problemón? Está horrorizado Pablo. Y ahora va al punto más alto de su argumento, que es el versículo 4. Dice, entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Ahí está el horror de Pablo. Siendo que ustedes van a juzgar al mundo incrédulo y aún a los ángeles caídos, ¿cómo puede ser que recurran a incrédulos como árbitros, como ayudantes para resolver sus problemas interpersonales? ¿Cómo puede ser que para solucionar problemas espirituales, que tienen raíces espirituales, llamen a personas naturales para que los vengan a ayudar? Hermanos, entre paréntesis, ¿no es la incoherencia de cristianos sentados frente a personas que manejan conocimiento mundano, natural, teorías de hombres pecaminosas, como los psicólogos, para ayudar en asuntos que son estrictamente espirituales? ¿Acaso la Biblia no es suficientemente sabia para ayudarnos en nuestros problemas? Pero aquí había algo parecido. Dice Pablo que los árbitros que ellos han elegido para ayudarles, dice literalmente, no son nada en la iglesia. No son nada en la iglesia. Pablo los descalifica como jueces, como ayudantes. Dice, ustedes están buscando ayuda donde no la van a encontrar. Ellos no tienen nada de lo que se requiere para ser árbitros o mediadores de paz. Esa es la idea. No pueden ayudarles, porque ellos no son nada, ellos no son del Señor, no tienen la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la madurez cristiana, no tienen nada, no tienen discernimiento. Por eso dice Pablo, no son nada en la iglesia. Es escandaloso. ¿No sería escandaloso si vieras mañana en internet, en una transmisión en vivo o en un programa al aire, esos programas amarillentos, polémicos, tipo Caso Cerrado, y de repente estás ahí y te encontrás dos hermanos de tu congregación hablando ahí, sacándose chispas, y ahí el mediador humano que no tiene nada del Señor ahí tratando de ayudarles? Qué ironía, ¿no? Y qué triste, un programa así bizarro de chismes. Es el ambiente, un ambiente, y hay dos hermanitos nuestros de nuestra congregación ahí abriendo sus corazones, y él me dijo esto, y él me hizo lo otro, sí, pero vos me hiciste lo, y ahí, y uno diría, ¿qué están haciendo allí? ¿No te escandalizaría? Los pastores sobre todo.
Por eso los pastores nos quedamos pelados, porque hay cosas que no entendemos. Agarramos los pelos así. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Se preguntaron por qué estos programas tienen éxito. Porque son horribles, de verdad. Yo no gastaría ni 5 minutos, pero ahí tienen un éxito tremendo. ¿Por qué? Básicamente porque los pecadores disfrutan de ver las miserias de otros. Nos hace sentir menos mal, ¿no? Ah, bueno, yo no soy tan malo, ¿eh? Bueno, esto era muy triste. Un comentarista dice que en la cultura griega, la cultura griega encontraba entretenimiento viendo un buen pleito legal. Dice, cualquier demanda pronto se hacía de dominio público. Eran las redes sociales. Estaba en boca de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Vieron los cristianos? Ese era el escenario en la ciudad de Corinto. Eran juicios en lugares públicos donde habían jueces allí que estaban de tiempo completo para que las personas vengan a plantear sus dificultades, tipo caso cerrado. Pablo está tristemente sorprendido. El verso 1 son palabras muy fuertes. Comunica algo como, ¿cómo puede ser que esté pasando? O sea, Pablo está horrorizado. Los creyentes, hermanos, los creyentes pueden y deben, y aquí está el punto, los creyentes pueden y deben arreglar sus conflictos, pero necesitan más que conocimiento. Es más que conocimiento. Esta instrucción de Pablo los movió justamente, eso es lo que entiendo, a salir de esa clase de juicios públicos. Seguramente los hizo retirarse de los tribunales seculares. Porque una cosa es actuar por inmadurez y otra cosa muy distinta es actuar por necedad. Son dos cosas diferentes. Obviamente que en la inmadurez hay algo de necedad, pero la necedad es la que, sabiendo las cosas, hay dureza de corazón. Es la dureza de corazón la que rompe vínculos, es por la dureza de corazón que existe el divorcio entre verdaderos cristianos. Pero la necedad es esa persona que tiene una agenda carnal e insiste. La inmadurez en una persona se corrige justamente con madurez. Es decir, la solución para la inmadurez es madurar. Es por eso que es muy sencillo. Cuando alguien está haciendo algo que no debe hacer, uno lo mira al rostro y le dice, serio, madurar, hermano. Madurar, hermano. ¿Se dan cuenta? Los caminos del Señor son muy rectos. El que robaba, no robe más. Es decir, madurar, hermano. Dejar de robar, trabajar. Esos son los caminos del Señor. No son muy sofisticados. La necedad es un problema. Yo creo realmente que la inmadurez es un asunto solucionable. Y yo creo sinceramente que estos hermanos amaban al Señor. Amaban al Señor. Simplemente que eran inmaduros. Por esta razón Pablo les escribe, si ellos hubiesen sido necios al punto que no hay solución, Pablo no les hubiese escrito. Pero Pablo les escribió 2 cartas canónicas, que las tenemos en la Biblia obviamente, y les escribió otras cartas que no las tenemos en la Biblia. Por lo tanto, Pablo vio que era un asunto solucionable, la inmadurez de esta congregación. Y eran una iglesia del Señor, pero muy inmadura. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto.
a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir, eran hermanos, eran del Señor, eran una iglesia de Dios, que en la práctica parecería que no. Yo me imagino que muchos de nosotros, si pudiésemos trasladarnos en el tiempo y llegáramos a la ciudad de Corinto un domingo por la mañana, no sé a qué hora tendrían su reunión, y entráramos en esa congregación, nos escandalizaría. En la cena del Señor, los hermanos caminando así en zigzag, porque tomaban, peleados, divididos, murmuración, yo soy de Pablo, yo soy de... ¿Qué es esto? Esto es tipo una secta, ¿no? Bueno, nuestro ojo humano puede fallar, era una iglesia de Dios, pero muy inmadura, muy inmadura. Así que hay esperanza para la inmadurez. Hay esperanza para la inmadurez. Hermanos maduros, sean pacientes con sus hermanos inmaduros. Hay esperanza porque Dios nos ama. Y Dios lleva a su iglesia en ese camino de madurez. Y este es el caso, por eso Pablo es tan paciente. Paciencia no significa ser condescendiente, porque Pablo los corrige. Paciencia significa esperar al Señor que haga la obra, pero hacer nuestra parte. Y Pablo está haciendo su parte. Está amonestándolos, los está aconsejando, los está corrigiendo, los está advirtiendo, les está enseñando. Bueno, eso es parte de la obra de Dios. Pero ser un pacificador requiere más que conocimiento. Es decir, madurez no es simplemente conozco los 5 puntos de Calvino, conozco las 5 solas, leí 40 libros, pero si en la práctica haces de un pequeño problema un gran problema, entonces hay una importante inmadurez. No importa el conocimiento. ¿Bien? 5 y 6, segundo punto, versículos 5 y 6. Ser un pacificador requiere a veces pedir ayuda de árbitros, pero esos árbitros tienen que ser de la iglesia. Observen, versículo 5, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Horror, horror. Ellos recurrieron a los tribunales seculares para intentar resolver asuntos que por naturaleza eran espirituales. Es como si usted tiene un dolor de muela y en vez de ir al dentista va a la peluquería. O sea, es una locura, ¿no? Bueno, ellos, en vez de recurrir a consejeros maduros de la iglesia, iban a los tribunales seculares públicos, en las plazas públicas, para revelar toda su inconsistencia como cristianos. Muy triste, muy triste. Ellos estaban actuando de forma contenciosa. Yo sé que en esta congregación no hay gente contenciosa, no la hay, pero en otras iglesias sí. Gente contenciosa es gente inmadura, no necesariamente gente malvada. Hay niveles de contención, que crean divisiones, y eso sí, Pablo dice a los que crean divisiones, después de 1 o 2 amonestaciones, deséchalos. Son personas peligrosas, quizás sean las personas más peligrosas de la congregación, personas contenciosas, divisivas. No hay que intentar retenerlas, hay que ayudarles a salir, porque es un problema para la familia verdadera de Dios. Pero hay un grado de contención que tiene que ver con la inmadurez. Personas que no saben resolver bíblicamente sus asuntos y hacen de situaciones que con madurez
podrían ser fácilmente reversibles, hacen un problema. Por falta de aceite, por falta de gracia, hacen que se cree una situación tensa. Y eso es inmadurez. Así que ellos no tenían la habilidad de arreglar las cosas a la manera de Dios. Eran contenciosos. Se olvidaron las palabras de Jesús, que nuestra meta es ganar al hermano. No ganar una discusión con el hermano, no, ganar al hermano. Y eso requiere madurez. Requiere tener las prioridades bíblicas claras. No es mi agenda, no es imponer mi idea, no es demostrarle que está equivocado. Eso es ganar al hermano contra el hermano. No, la idea es ganar al hermano. Es decir, es el espíritu pacificador. Que se arrepienta si ha pecado, eso es ganar al hermano. Restaurar la comunión, eso es ganar al hermano. Son metas de las personas maduras. Se olvidaron las palabras de Jesús, Mateo 5:9. Bienaventurados, bendecidos los que procuran la paz. Y la iglesia tiene que tener una membresía de pacificadores. Pacificadores. Deseamos la paz. Deseamos la paz. Queremos que en un mundo hostil, un mundo que está lleno de conflictos, queremos llegar a la iglesia y estar junto con los hermanos y que sea un oasis, ¿no? Que sea un oasis de paz. Que podamos bajar los brazos y decir, estamos en familia aquí. Pero ¿se imaginan qué triste estar en el trabajo, en la sociedad, en una cultura de la grieta, podríamos decir, donde todo es contención? Llegar a la iglesia y más contención, más problemas. Qué triste, ¿no? No sé si han vivido una experiencia así. Estábamos en un grupo pequeño y con algunos hermanos, y uno de los hermanos dijo, yo vengo de una iglesia donde sufrió 7 divisiones. Yo lo miré y pensé que era una hipérbole, no era literalmente 7 divisiones. Qué triste, qué triste. Porque uno puede llegar a la conclusión que las divisiones son inevitables, como que esto es así, ¿no? Se puede evitar. Si aprendemos a madurar en la fe y aprendemos a resolver nuestros conflictos de manera bíblica, como pacificadores. Les di una ilustración ayer a los jóvenes. Tuvimos una primera reunión, creo que con un núcleo más de obreros, y luego una reunión general con la Juventud Bautista de acá de Rosario. Y en la primera reunión algunos de nuestros hermanos estaban, algunos vi, pero les mencionaba que la resolución de conflictos es como llegar a un foco de un fuego, el origen de un incendio, y tener 2 baldes, un balde de nafta y un balde de agua. La persona madura va a usar siempre el balde de agua. La persona inmadura va a usar siempre el balde de nafta. Y ahí es donde un problema pequeño se convierte en un tremendo problema. ¿Por qué? Por inmadurez. Debemos aprender a resolver nuestras diferencias, como la Biblia nos enseña, en privado, con el hermano, no llevar un conflicto personal a otros. Tenemos que ser maduros, hermanos. Si tuviste un problema con el hermano B, no lo trates con el hermano D o con el C. Hablar con el que corresponde, en privado. Eso es madurez. Hace un tiempo atrás, en una cena familiar en casa, yo le hice algunas observaciones a uno de nuestros hijos, y luego terminó la cena y mi esposa me dijo que tenía que hablar conmigo, y me dijo que yo había hecho cosas que fueron innecesarias, que yo le había hecho cosas injustas e innecesarias. ¿Qué hice yo? Bueno, me defendí.
no creo que sea así, ¿viste? Cuando uno se pone, no sé, y mi esposa me dice sí, me dijo que sí, que no había estado bien. Yo le dije, bueno, son puntos de vista, que yo no veía así. Bueno, hubo una jugada dudosa, vamos a decir. En el fútbol, cuando hay una jugada dudosa, ¿a dónde se recurre? Al VAR. Así que yo no vi falta, mi esposa vio falta. Bueno, fuimos al VAR. ¿Bien? Bueno, aclaro, si usted tiene problemas, el VAR que yo estoy hablando es el VAR con minúscula, aclaro, porque no sea que alguno diga, el pastor dijo, cuando yo tengo problemas, que vaya al VAR. No es ese VAR, es el VAR, la ilustración del fútbol. Es donde se analiza la jugada y se observa qué realmente pasó. Bueno, ¿cuál fue nuestro VAR? Yo les dije que mi esposa me dijo que yo había sido injusto con uno de mis hijos. Así que hicimos una interconsulta con nuestro otro hijo, que estuvo presente en esa charla, en esa cena. Y le pregunté, hijo, mamá me dijo esto, ¿vos qué pensás? Y me dijo, papá, mamá tiene razón. Un traidor. Un traidor, Judas. Bueno, acto seguido fue humillarme delante del Señor, reconocer, hablar con mi hijo y pedirle perdón. Sencillamente eso. Fin de la historia. Fin de la historia. Así mi hijo actuó como un mediador, actuó como alguien de bendición. No dejó de ser un traidor, pero fue una bendición. Él nos ayudó a arreglar. Saben, hay situaciones de conflicto que nos obligan a buscar auditores externos. Cuando digo auditores externos, hablo de hermanos en la fe que nos van a ayudar a recuperar la paz que se perdió. Pero para eso debemos ser humildes, para pedir ayuda, y humildes para escuchar ciertas cosas que probablemente no nos gusten. Pablo propone un mediador sabio aquí. Versículo 5. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Un mediador sabio, parcial, un mediador imparcial, un mediador bíblico, un mediador que realmente sea justo hasta donde su humanidad le permita, con la ayuda del Señor. Y Pablo, con palabras irónicas, les está reprendiendo, porque dice, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio? Eso fue una bofeteada tremenda, ¿no? Porque ellos se jactaban de estar llenos de sabiduría y que tenían todos los dones y que no necesitaban de nadie, ni siquiera de Pablo lo necesitaban. Y Pablo dice, ¿no hay uno? ¿Se entiende la ironía? No hay uno dentro de la iglesia que los pueda ayudar. Obviamente que sí había, pero ellos no lo estaban solicitando. Dice el capítulo 3, versículo 18, y lo cito, simplemente dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Es decir, ellos se jactaban de ser sabios, y Pablo aquí justamente les dice irónicamente lo contrario. Así que este mediador actúa de juez, porque la palabra que usa Pablo es que pueda juzgar. Hay asuntos muy delicados dentro de la iglesia, muy delicados. Hay asuntos que, si no se manejan bien, pueden ser altamente contaminantes y hasta producir una división.
Somos capaces, hermanos, créanme, los pecadores, aún siendo cristianos, por inmadurez, hacer de la iglesia un campo de batalla. Y era lo que estaba pasando en esta congregación. Dios nos libre, Dios nos libre, Dios nos ayude, pero era lo que estaba pasando. Si alguien es un pacificador y observa que no se puede poner de acuerdo, bueno, en esta instancia, es nuestro segundo punto de Boqueco, es buscar ayuda. El tercer punto es, a veces es perder, por amor a la unidad y a la iglesia. Pero aquí Pablo propone un árbitro. Es más o menos lo que pasa en Filipenses 4:2. Es esa misma línea de consejería. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Pregunto, ¿estas mujeres eran inmaduras? Yo pienso que eran maduras porque sirvieron con Pablo, ayudaron a Pablo, pero no estaban poniéndose de acuerdo y estaban generando un problema a toda la congregación, al punto que Pablo lo que hace es llamar a un árbitro, que no sabemos quién es, le llama fiel compañero, es un hombre fiel, sabio, que interceda, que las siente y que las ayude a estas hermanas, Evodia y Síntique, a arreglar sus diferencias. Porque diferencias personales pueden llegar a ser diferencias congregacionales. Porque los pecadores siempre toman postura. ¿Se dan cuenta? La semilla de la división a veces comienza por tomar posturas, cuando en realidad Dios dice: ojo, era lo que estaba pasando aquí. Tomar postura. ¿Y para vos quién tiene razón? Y para mí fulano. ¿Y para vos? Y no, yo creo que fulano. Y van sutilmente creando fisuras en la congregación. No. A ver, levante la mano quien está con Evodia. Levante la mano quien está con Síntique. Esa es la tendencia carnal que tenemos. Tomar, bueno, la postura de Pablo, la postura correcta es que arreglen sus diferencias. Fiel hermano, compañero, ayuda a estas mujeres. No dice ayuda a estas mujeres incompetentes y no. Pablo lo maneja hasta con mucha gracia, ¿no? Dice: ayuda a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Hasta las honra, pero indudablemente se fueron al pasto acá un poco. Tristemente. Así que aún a los maduros les puede también fallar la madurez y no poder resolver los conflictos. Y ahí es donde entran los auditores externos. Y esto, entre paréntesis, se aplica en el matrimonio. Si estás teniendo, y Dios quiera que no, pero si estás teniendo una diferencia con tu cónyuge y no se ponen de acuerdo, eso puede terminar mal. Quizás tengan que pedir auditoría externa, humildemente los dos. Alguien que los siente a los dos, escuche a los dos y los ayude a la reconciliación. ¿Bien? Y creo que esto aplica perfectamente bien a la consejería. Entonces, tema de familia, hermanos. Pablo le pide a su fiel compañero que haga de árbitro pacificador, en el caso de Filipenses. Y aquí establece un principio. Los problemas se deben solucionar en privado, pero si eso trasciende, llama a alguien que ayude. Un pacificador. Alguien sabio, humilde, que los pueda sentar y que se solucione el asunto en la privacidad más grande. Que no trascienda. Y en último lugar, ser un pacificador requiere a veces perder. Sí. Perder por amor al Evangelio. 7 al 11. Dice el versículo 7: así que en efecto ya es un fallo entre vosotros
el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. La palabra fallo ahí significa algo fracaso, es decir, estos pleitos ya eran un pecado, pero lo habían llevado a un nivel de gravedad mayor. ¿Por qué? Porque actuaron inconsistentemente con el Evangelio. El Evangelio de la paz, dice la Biblia. El Evangelio que nos reconcilia con Dios. Dios envió a su Hijo para que nosotros seamos perdonados y encontremos paz con Dios y que la paz de Dios venga a nuestros corazones. Ese mediador, el Hijo, que vino y se puso entre Dios y los hombres, siendo Él Dios hombre y dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados, para que tengamos vida eterna. O sea, el Evangelio de la paz, esta forma de actuar es antievangélica. No es conforme al Evangelio. Dice, ya es un pecado, ya es un fracaso que ustedes no actúen como pacificadores. Leí una historia, un episodio en la vida de Abraham Lincoln. Él les dio un consejo a un grupo de futuros abogados. Eran estudiantes en ese momento, futuros abogados brillantes de la nación. ¿Y saben qué consejo les dio? Y lo cito textualmente. Les dijo: desalienten el litigio. Desalienten el litigio. Persuadan a sus vecinos a llegar a un acuerdo cada vez que ustedes puedan. ¿Qué les está diciendo Abraham Lincoln? Que vayan en contra de sus intereses económicos. ¿De qué viven los abogados? De los litigios. Bueno, Abraham Lincoln dice, por el bien de la nación, desalienten el litigio. Desalienten a los vecinos a ir a pleito legalmente contra sus hermanos, paisanos, americanos. No ayuda. No ayuda. Lo que quiso decirles es, coloquen la paz por encima de sus intereses financieros. Y eso es madurez, hermanos. Versículo 7 dice, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Versículo 8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis. Y esto a los hermanos. Pablo se pone de un lado en el versículo 7 y se pone del otro lado en el versículo 8. En el caso de los más maduros dice, mejor sufrir la injusticia y bajar la guardia y perder, y no hacer de esto un tema enorme. Y de luego se va al lado de los conflictivos y le dice, ustedes, ¿por qué están haciendo esto? ¿Se dan cuenta? Mediador. Se pone del lado de los agraviados y de los que perjudican. Y la Biblia dice que los que siguen la voluntad de Dios jamás serán defraudados. Jamás. Así que perder es entre comillas perder. Yo he estado en situaciones donde tenía dos caminos. Intensificar el problema o dejar el problema al Señor. A veces perder es el camino que el Señor quiere. Se necesita discernimiento para saber cuándo hay que insistir en un asunto y cuándo es mejor renunciar y perder. John MacArthur cita el testimonio en uno de sus libros de un abogado amigo, quien comenta que a lo largo de los años él ha aconsejado a muchos cristianos que retiraran sus demandas presentadas contra otros creyentes. No recuerdo el libro, sinceramente. Dice él que en un 90% de los casos han tenido éxito y testifica sin ninguna excepción, esos creyentes han sido bendecidos. Aquellos que han renunciado, que han retirado sus demandas en los tribunales judiciales contra sus hermanos, han sido bendecidos. Dice también
sin ninguna excepción, los que insistieron en resolver sus litigios en los tribunales terminaron amargados, resentidos, ya sea que ganaran o perdieran el pleito. Ir a los tribunales contra otros hermanos es siempre perder espiritualmente. Interesante, ¿no? Ese es el espíritu pacificador. Las formas de actuar de ellos, de estos hermanos, era inaceptable. Que Pablo les dice que su proceder no es compatible, y miren hacia dónde va el pasaje, que no es compatible con la nueva vida en Cristo, sino más bien es más compatible con lo que ellos eran antes. Versículo 9 al 11 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta del argumento a dónde va, no? Están actuando como eran antes. Y me llama la atención que mencione estos pecados o estos atributos. Por ejemplo, dice aquí estafadores, difamadores, ladrones, avaros. Así que probablemente los conflictos hayan venido por ese lado. Tema de dinero es todo un problema. No voy a mencionar eso ahora, pero los creyentes tenemos que ser muy sabios, muy transparentes, muy rectos en el asunto del dinero. Muchos conflictos han surgido por temas de dinero, negocios, préstamos y todos asuntos de dinero. Y creo que vienen por allí estos asuntos, porque esos tribunales públicos manejaban ese tipo de situaciones, difamaciones, cosas que se dijeron, o asuntos de dinero, pequeños, que no se podían comprobar, que yo le dije, que me dijo, pero no cumplió, y ahí alguien podía poner ayuda y fin a esos asuntos. Versículos 9 y 10. ¿Qué estaban manifestando en esta forma de arreglar estos asuntos? Sin dudas no estaban mostrando la nueva vida en Cristo. Eso es seguro. Nuestra manera de resolver los conflictos muestra cómo estamos con el Señor. En algunos casos hasta podríamos evidenciar que ni siquiera somos del Señor. Y eso se observa cuando hay impenitencia, dureza de corazón, falta de arrepentimiento. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que actuar y disciplinar a estas personas. Y a propósito, ¿puedes dar testimonio tu vida de un cambio? ¿Podrías decir: yo me identifico con el versículo 11? Yo sé que fui lavado de mis pecados. Yo sé que Dios me santificó, yo ya no puedo vivir para el pecado. Lo he intentado y no resultó. El pecado ya no es lo mismo para mí, ya Dios está en mi vida, ya no puedo vivir como yo quiero. Yo sé que Cristo me justificó, que soy del Señor, que el Espíritu de Dios está en mi vida. ¿Podrías decir: esta es mi experiencia en esta mañana? ¿Podrías decir eso? Gloria a Dios. Pero si hay alguien, no lo conozco, pero si hay alguien en esta mañana que está de visita o viene a la iglesia porque lo traen, quizás es una buena oportunidad para decir: qué lindo sería estar en paz con Dios. Yo quiero ser
un cristiano. Quiero tener esta nueva vida en Cristo. Bueno, hay hermanos, al terminar la reunión podrías acercarte, abrir tu corazón y pedirles que te aclaren tus dudas y poder ir humildemente al Salvador. Eso sería tan lindo, ¿no? Poder terminar hoy, este día, diciendo: hoy nací de nuevo, hoy Dios me salvó. Qué precioso sería eso. Muy bien. Ese es el Evangelio, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos visto, y vamos a hablar, hemos visto que la iglesia debe ser formada por personas transformadas, que tienen que crecer en madurez. Tenemos que ir aprendiendo a resolver nuestros conflictos a la manera de Dios, no como arreglábamos las cosas antes. No, ahora tenemos que ir a la Biblia y ver cómo Dios me dice que yo debo arreglar las cosas. Y se necesita más que madurez, más que conocimiento. Ser un pacificador no es simplemente conocer, debo ser. En segundo lugar, ser un pacificador requiere a veces humildemente pedir ayuda. Pedir ayuda. Eso es ser humilde, eso es ser un pacificador. Querer solucionar las cosas. No posicionarte y decir: nadie va a cambiar mi forma de pensar. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de problemas que se deben solucionar. Busca un mediador, busca ayuda, hermanos. Si no te pones de acuerdo con alguien, busca ayuda, busca un mediador. Pero puede existir la posibilidad, y es el tercer punto, que digas: ya está, lo dejo en las manos del Señor, pierdo, el Señor dirá, pierdo por amor a la iglesia, a la unidad de la iglesia, y ese es un buen camino en algunas situaciones. Muy bien, algunos pensamientos finales. Número 1, no vayas a pleito si puedes evitarlo. Si no lo puedes evitar, intenta resolverlo en privado. Si no lo puedes resolver en privado, busca ayuda de árbitros sabios dentro de la iglesia, pero jamás en tribunales humanos. Si pone en peligro el testimonio del Evangelio, abandona la causa, aunque pierdas, y pide discernimiento para saber cuándo actuar así. Y recuerda, siempre ganas cuando eres un pacifista. Siempre ganamos todos cuando somos pacificadores. Jesús dijo: bienaventurados los que procuran la paz. La idea es los que realmente están comprometidos con la paz. No son hippies, así como que la paz, pero es todo teoría, no. Es realmente deseamos la paz en la familia de Dios. Dice Jesús: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la forma en cómo manejamos el conflicto muestra nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo, que nos modela la forma como debemos tratar asuntos de tu iglesia. Señor, gracias por la sabiduría que revelas de tu propio corazón por medio de las cartas. Especialmente te damos gracias por esta porción. Ayúdanos a sacar toda la enseñanza que tú deseas para nosotros y ayúdanos a practicar tu palabra. Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.